Capítulo 8. Tirando de los hilos. Capítulo 7. Tirando de las cuerdas, beta. Rabinx cholar mierda, maldijo el hombre conocido como Nezumi mientras apretaba su pierna herida mierda, repitió, como para reafirmar lo mala que era la situación. Esto no era lo que esperaba seguro, le habían disparado antes, pero sobre todo había sido por intimidación en opinión de la mayoría de la gente, no era ni digno ni lo suficientemente peligroso como para justificar la molestia de tener la atención de la policía. Nezumi estaba bien con eso, ser insignificante, significaba que nadie haría todo lo posible para hacerle daño, quizás era la única ventaja de su estilo de vida, pero todo se vino abajo la noche en que conoció al Archer 3 veces maldito. Fue en los primeros días de la carrera del justiciero, cuando su alias aún no se conocía en el inframundo, había pillado a Nezumi con las manos en la masa mientras intentaba acercar algunos bienes robados. No era algo que lo metiera en problemas reales con la ley, pero pensó que responder las preguntas del adolescente era mejor que las de la policía. Qué equivocado había estado. Poco a poco, la información se volvió más difícil de obtener y la cantidad de suciedad que Archer tenía sobre él creció con el tiempo. Nezumi trató de deshacerse de él cambiando de escondite o incluso desapareciendo por completo por un tiempo. Fue un esfuerzo completamente inútil. Ahora, en retrospectiva, hubiera sido mejor si hubiera aceptado ser entregado a la policía y enviado a la cárcel. Había muy pocas posibilidades de que alguien le disparara allí. Pero el problema con la retrospectiva es que generalmente llega demasiado tarde para que sea bueno, por lo que lo único que podía hacer era arrastrar su yo cojeando tan lejos y rápido como pudiera, esperando que sus perseguidores no vieran el rastro de sangre que estaba dejando atrás. ¿A dónde crees que vas, rata?, preguntó una voz detrás de él acompañada por el sonido de un arma amartillada. Mierda, estoy tan muerta, pensó Nezumi, pero a pesar de eso, se dio la vuelta para enfrentar a su. Sería un asesino de ninguna manera, le dispararían por detrás 2 veces en la misma noche. La persona que le apuntaba con un arma era un hombre alto vestido con bata y pantalón blancos, con una camisa negra debajo y una corbata blanca. Su cabello estaba cuidadosamente peinado hacia atrás y los ojos detrás de las gafas del diseñador estaban afilados y fríos. Incluso para alguien que se mantenía en la frontera del inframundo, como Nezumi, era dolorosamente obvio que este hombre era un profesional. Ese traje a medida no era el tipo de cosas que usaría un matón común, especialmente cuando intenta matar a alguien. Mira, hombre, comenzó, no sé de qué se trata todo esto, pero tienes al tipo equivocado. Ahórrate el aliento, respondió fríamente el sicario. Nunca me equivoco en mis objetivos. No sé qué hiciste para que alguien me enviara a buscarte, pero debe haber sido algo grande. Mis servicios no son baratos. De todos modos, eso no me concierne. Adiós, Nezumi-san. Espera, no. Blam. Shirou siguió a la grúa de papel tan rápido como pudo, saltando de techo en techo, ignorando la sensación de ardor en sus pulmones y la tensión de su corazón. Años de entrenamiento diligente estaban dando sus frutos, pero mientras sus reservas de prana aún estaban casi intactas, el esfuerzo estaba agotando severamente la resistencia de su cuerpo. No importa cuánto pudiera reforzar su cuerpo, moverse más rápido de lo humanamente posible era extremadamente agotador. Podía consumir más prana y conservar su energía, pero considerando lo pequeña que era su piscina mágica, no era una buena idea. Le tomó menos tiempo recuperarse de un esfuerzo físico que uno mágico, en un área con poco o ningún mana natural. Fuyuki era naturalmente rico en ese lado, pero no era como si pudiera minar la energía circundante para reforzarse. El rechazo del cuerpo a las energías extrañas significaba que su refuerzo duraría menos y sería menos estable si usaba el mana ambiental en lugar de su propio oro. Fue este tipo de situación la que acentuó la importancia de ser eficientes y versátiles. Estaba contento de haber decidido perseverar en su entrenamiento de tiro con arco y lucha. Si tuviera que depender solo de sus reservas mágicas, sería casi inútil, incluso si tuviera el talento para lanzar hechizos correctamente. Afortunadamente, había más en una pelea que magia. Por útil que fuera, la magia difícilmente triunfó sobre todo lo demás. Kuzuki-sensei fue el mejor ejemplo de esto. Con su estilo suave, sin movimientos innecesarios, podía seguir el ritmo del cuerpo reforzado de Shirou con facilidad. No se atrevió a pensar de lo que podría ser capaz un Kuzuki reforzado mágicamente. Sería imparable para todos menos los magos más fuertes incluso en ese caso, sería un enemigo terrible. Estaba muy contento de que su maestro hubiera decidido dejar su vida como asesino. No estaba seguro de poder enfrentarse a él de verdad si se hubieran encontrado como enemigos, a menos que tuviera la ventaja de la sorpresa. Mientras reflexionaba sobre todo esto, su destino se acercó. La grulla de papel zumbaba levemente cuando llegaron al muelle. Ociosamente
Rápidamente recordó a su padre diciéndole que había sido el lugar de la primera batalla de la última guerra del Santo Grial. Considerando lo desolado que estaba, la probabilidad de que la situación fuera mala para Nezumi era bastante alta. El lugar era bastante grande, y buscar entre filas de contenedores llevaría un tiempo, incluso con la grúa de papel guiándolo apagando el refuerzo de su cuerpo, encendió sus oídos. La diferencia en el requerimiento de prana entre las dos partes de su cuerpo hizo que juzgara levemente mal la cantidad de energía y fue recompensado con un fuerte silbido dentro de su cabeza. Rápidamente redujo la energía, liberando su audición del ruido ofensivo y enfocándose en los sonidos reales del lugar. Respiración irregular, el sonido de algo arrastrado, pasos inseguros en un punto y alguien corriendo en esa dirección. ¿A dónde crees que vas, rata?, preguntó una voz desconocida, puntuada por un ruido metálico que sonaba demasiado como un arma para su comodidad. Mira, hombre, no sé de qué se trata todo esto, pero tienes al tipo equivocado. Archer ya estaba en movimiento, el miedo en su voz y el olor a sangre era toda la información que necesitaba para comprender la situación. Se lanzó en su dirección con una flecha ya fuera del carcaj y en la cuerda del arco. Llegó al borde de un contenedor que miraba la escena justo a tiempo para ver a un hombre desconocido a punto de apretar el gatillo de una pistola apuntando a la cabeza de Nezumi. Con confianza practicada, la flecha fue lanzada con la máxima precisión y sincronización. ¡Blam! El arma voló lejos del agarre de su dueño, golpeada por la punta de flecha de forma redonda disparada por el impecable Archer. La bala voló en dirección a Nezumi, ligeramente desviada por la trayectoria prevista. Un rastro rojo de sangre se formó y goteó por la mejilla del hombre tembloroso, aunque el sonido prominente del líquido goteando provenía de sus pantalones manchados de orina en lugar de su rostro. Nezumi tuvo poco tiempo para contemplar tanto su suerte como su vergüenza cuando se desmayó rápidamente. Mientras Nezumi se desplomaba en el suelo, otra flecha voló desde el arco de Archer hacia el asesino. Para su crédito, el asesino a sueldo demostró su habilidad, saltando hacia atrás y aterrizando en cuclillas defensivas. Eran claramente armas no letales, pero eso no significaba que no dolieran como el infierno. Así que este es el infame Archer del que he oído hablar. ¿Realmente te ves joven?, se rió entre dientes. Bueno, ¿no es esto simplemente grandioso? ¿Quién hubiera pensado que esta insignificante rata me habría llevado a un presa interesante? Archer no dijo nada. En su lugar, eligió lanzar otro par de flechas con la velocidad del rayo. El objetivo rodó fuera de su camino y fuera de la vista. Ah, por mucho que me gustaría quedarme y jugar contigo, realmente tengo que irme. Es mi política no trabajar gratis o fuera de los términos de mi contrato. Te veré en otro momento. Jame. Giró y se alejó corriendo, hacia el área menos iluminada de los muelles. Había una sonrisa de satisfacción en su rostro aparentemente, a pesar de que el trabajo iba mal, estaba bastante complacido con el repentino giro de los acontecimientos. Con pasos silenciosos pero rápidos pasó corriendo una esquina. Ruido sordo. Y rápidamente cayó hacia atrás cuando el puño de Archer se encontró con su rostro. Hablas demasiado, dijo rotundamente el vigilante. Cono, tartamudeó sosteniendo su nariz ahora sangrante. También eres demasiado lento, puntualizó Archer mientras aceleraba sobre el cuerpo boca abajo del asesino y lo dejaba inconsciente con un puñetazo ligeramente reforzado. Cuando Nezumi volvió a abrir los ojos, estaba sentado contra un contenedor. Su pierna estaba vendada y no le dolía tanto como antes. ¿Cómo te sientes, Nezumi-san? Como si me hubieran disparado en una pierna, maldito idiota, gruñó el hombre. La preocupación de Archer lo estaba poniendo de los nervios. Si el justiciero estaba tan preocupado por su bienestar, no debería haberlo chantajeado para que cumpliera sus órdenes. No esperaba que esta situación se volviera tan fea. Lamento tu herida, dijo en tono de disculpa. ¿Sí? Bueno, eso me hace sentir mucho mejor, idiota. Te dije que no quería hacer esto, pero ¿te importaba un carajo eso? No, así que guárdate tus tontas excusas para ti. Me voy de aquí. No deberías caminar con una pierna así. Mira, hijo de puta, dijo el hombre en un ataque de rabia extremadamente fuera de lugar para él. Me importa un comino en este momento. Duele como el infierno, pero es mucho mejor que estar muerto. No sé cuántos otros cabrones me persiguen por tu culpa, así que estoy recibiendo el infierno de esquivar mientras pueda. No te molestes en buscarme. Pero solo déjame jodidamente solo. Toma esto, dijo, pasándole un sobremanila de un bolsillo de su abrigo. Es todo lo que encontré sobre esa chica tuya. Si realmente hay algo digno de enviar a un asesino tras de mí por ella, está ahí. Gracias, Nezumi-san. Sí. Ve a saltar por un acantilado o algo así.
Te lo agradecería mucho más que tu gratitud, bastardo. Shirou vio al hombre alejarse a trompicones, sintiéndose mortificado cuando lo coaccionó por primera vez para que investigara la desaparición de Kazama. No esperaba algo de esta magnitud, incluso si había un grupo delictivo organizado detrás de su secuestro. Para ellos recurrir al asesinato era demasiado para considerar de antemano. Aparte de eso, fue un gran salto adelante en la investigación, pero también significó que detrás de este caso había una amenaza mucho mayor de la inicialmente anticipada. Podría ser demasiado grande para que él lo manejara solo, pero no podía confiar en la policía habiendo vivido él mismo en una forma de inframundo social. Sabía exactamente lo poco que la policía sabía realmente de lo que estaba sucediendo en las aparentemente tranquilas calles de esta ciudad. No. Si pudiera lidiar con la situación por sí mismo, lo haría, y solo si resultara demasiado para manejarlo, acudiría a la policía. También había otra opción, sin embargo, involucrar a Tosaka como Magus significaría revelar demasiadas cosas, y no estaba listo para lidiar con esa rata de gusanos. Caminó hacia el sicario inconsciente y lo cargó sobre su hombro. No se despertaría por un tiempo gracias a un pequeño hechizo. Para dormir sacaría toda la información que pudiera de él y luego lo dejaría frente a la policía, incluso si este tipo era lo suficientemente inteligente como para usar un arma sin relación con otros delitos. Ser encontrado armado en la puerta de la policía era suficiente para justificar algunas preguntas. Con suerte, serían lo suficientemente competentes como para acusarlo de algo y mantenerlo tras las rejas por un tiempo. Con un suspiro reforzó su cuerpo de nuevo, antes de saltar a los tejados y hacia su casa. Al amanecer, el asesino se despertó en una celda de la comisaría local con la nariz rota y sin recordar cómo llegó allí. Ninguna cantidad de súplicas de ignorancia lo sacó de allí y, para su consternación, no había sido lo suficientemente inteligente como para usar una nueva arma para su último trabajo. A pesar de la incompetencia general que generalmente mostraban los oficiales locales, no estaba dispuesto a salir pronto y, según lo que estaban descubriendo sobre él mientras investigaban, probablemente no lo haría durante los próximos 40 o 50 años. Un Shirou cansado se dirigió de la escuela a la escuela a la mañana siguiente. No era una vista común para el adolescente generalmente enérgico y no pasó desapercibida para nadie. A pesar de lo que pensaba de sí mismo, en realidad era muy conocido entre sus compañeros. Muchos lo consideraban muy extraño a veces, pero secretamente le gustaba mucho a la mitad femenina del cuerpo estudiantil. Estaba entre los 4 chicos más atractivos de toda la escuela, solo superado por un par de estudiantes de último año y, sorprendentemente, Issei, si bien no era abiertamente atractivo como los demás, su carácter agradable y su voluntad general de ayudar a los demás lo hicieron bastante popular entre las chicas. Su popularidad se vio reforzada por ciertas fotos de él medio desnudo en el vestuario del club de tiro con arco, filtradas por un guardián demasiado preocupado por su falta de novias. No sabía nada de eso, o se habría quemado de vergüenza cada vez que una chica miraba a mitad de camino en su dirección general, pero el hecho era que la gente lo miraba con admiración con bastante frecuencia. También se le consideraba generalmente inaccesible en el sentido romántico del mundo por varias razones. La primera era que acercarse a él también significaba tener que lidiar con cierto maestro con espíritu de tigre, y con Shinai maldito no muchos estaban dispuestos a lidiar con ese tipo particular de loco. Fuera de la escuela solo había una cantidad determinada de locura semanal que uno podía tomar, y Fujimura Taiga ya llenó el cupo de todos con sus clases. La segunda razón fue el mismo Shirou. Con su horario y actitud locos, había pocas posibilidades de que pudiera involucrarse en una relación significativa con alguien de su edad. Su madurez mental también fue a pasos agigantados más allá de la de sus compañeros, ampliando aún más la brecha entre él y ellos. Como resultado, él era parte de las fantasías de la fauna femenina local, pero el objetivo real de ninguna en general. Se acordó que perseguirlo era una clara señal de locura leve, como mínimo. Dicho esto, casi no pasó desapercibido que el adolescente generalmente incansable parecía un zombie insomne. Si bien la mayoría lo atribuyó a que su estilo de vida finalmente lo alcanzó, algunos estaban realmente preocupados por su bienestar. Oye, Emilia, saludó Matou Shinji, pareces un zombie esta mañana. Buenos días, Shinji, respondió Shirou con el mismo tono de voz monótono que podía esperar el mencionado no muerto. Deberías dormir más en lugar de jugar hasta la mañana en ese polvoriento cobertizo tuyo. Vas a hacer que todo el club se vea mal a este ritmo. Me alegra que estés tan preocupado por mi salud, Shinji, dijo Shirou sarcásticamente. Por supuesto, respondió Shinji, sin entender pero probablemente ignorando deliberadamente el comentario. Para eso son los amigos, después de todo. Bueno, te veré en clase. Más tarde, Emilia.
Matou Shinji fue una constante en la vida de Shirou. Se hicieron amigos en la escuela secundaria gracias a que Sakura se los presentó. No se puede decir que se llevaran bien de inmediato, de hecho, nadie podía llevarse bien con Shinji. El ensimismado Matou tenía el tipo de personalidad que molestaba a la mayoría de la gente con dos palabras. Excepto chicas, eso es, parecía que les gustaba estar con Shinji, aunque nunca duró más de unas pocas semanas, o se enteraron de él y abandonaron cualquier esperanza de encontrar un ser humano decente debajo de su tosco exterior, o Shinji se cansó de ellos y simplemente los descartó. No es que esas opciones fueran mutuamente excluyentes. De cualquier manera, si Shinji se desviaba de su camino solo para hacerte saber que te veías como una mierda sin burlarte demasiado de ti, realmente significaba que realmente estabas por el desagüe, lo cual no fue una suposición equivocada por ningún tramo de la imaginación. Después de rescatar a su informante involuntario e hipnotizar cada pieza de información que pudo del asesino, Shirou había pasado el resto de la noche revisando el material de Nezumi en un intento de averiguar qué le sucedió a Kazama. Normalmente, incluso una noche de insomnio no le habría afectado tanto, pero pasarla con su cerebro reforzado tanto como pudo reunir de una manera relativamente segura le pasó factura. Taiga y Sakura habían insistido en que debería haberse quedado en casa por el día y, aunque Shirou estaba de acuerdo en que necesitaba descansar, también sabía que no dormiría mientras su mente estuviera cautivada por el misterio. Ir a la escuela era lo mejor que podía hacer para relajarse un poco, incluso si no prestaba atención en clase. Lamentablemente, él no fue el único en pensar así. La insomne Tosaka, por una vez indiferente a la opinión de otras personas, fue a la escuela con bolsas bajo los ojos. Normalmente no sería un gran problema, ya que incluso personas aparentemente impecables como Tosaka Rin podían tener una mala noche de vez en cuando, pero había otros factores a considerar. Las actividades nocturnas de Shirou y Rin no pasaron desapercibidas. Algunos otros estudiantes los habían visto juntos en la ciudad las noches anteriores, y sus apariciones cansadas comenzaron a alimentar el tipo de rumores esperados en una escuela llena de adolescentes hormonales. En un aula oscura, un grupo de estudiantes se sentó alrededor de un bloque de escritorios armados a modo de sala de reuniones. Sus rostros no eran visibles en la tenue luz que se filtraba detrás de las pesadas cortinas, pero no necesitaban verse. Después de todo, el propósito de su reunión no estaba en ellos mismos. ¿Has oído hablar de Tosaka Hime?, preguntó el estudiante número 1. ¿Pasó algo?, preguntó el estudiante número 2. Escuché que ella y Emilia están saliendo, respondió el primero. ¿Estás bromeando? ¿Va a salir con el conserje falso de todas las personas? Esto es preocupante, comentó número 3. No solo eso, agregó el número 1 con gravedad, escuché que ya llegaron hasta el final. De ninguna manera, dijo número 4 incrédulo. Tosaka Hime no haría eso. Es demasiado pura. ¿Es por eso que ambos parecen no dormir nada anoche? Número 5 preguntó retóricamente con una voz apesadumbrada. Voy a matar al bastardo, gruñó número 6. Tosaka Hime es mío, nuestro. ¿Qué ve ella en él de todos modos? Ese perdedor no es lo suficientemente bueno para limpiar sus zapatos. Sería mucho mejor para ella, habló número 4 de nuevo. Quizá la esté chantajeando con algo. Imposible. Tosaka Hime no pudo haber hecho nada que pudiera ser usado en su contra. Entonces tal vez sea algo que él le hizo. ¿No te refieres a ese bastardo? Voy a tener la cabeza en una pica. Finalmente, el niño que estaba sentado a la cabecera de la mesa habló por primera vez. Su boca estaba escondida detrás de sus manos y sus ojos no se podían ver debido al reflejo de la luz en sus lentes. Su posición sentada y su comportamiento en general decían todo sobre su papel como líder. No podemos actuar precipitadamente, afirmó en voz baja. Debemos averiguar la verdad y actuar en consecuencia. Así es, dijo el único niño de pie, claramente el consejero, al lado del líder. Necesitamos averiguar más. Nuestra próxima misión es descubrir la verdad detrás de estos rumores. ¿Y si son verdad? Entonces Emilia Shirou es hombre muerto, respondió el líder a la pregunta colectiva. Camaradas, no permitiremos que ninguna ofensa quede impune. El proyecto de adoración Tosaka debe continuar según lo planeado. Oh. Todos vitorearon de acuerdo, se pararon y abandonaron el aula, dejando atrás solo al líder y al consejero. Cuando la puerta se cerró de nuevo, este último habló una vez más. Líder, ¿estás seguro de esto?
Detrás de sus manos, el líder sonrió con malicia. Shirou se enteró de que algo andaba mal durante la hora del almuerzo, es decir, tan pronto como su cerebro se recuperó lo suficiente para prestar atención a cualquier cosa, tenía la clara impresión de que otros estudiantes lo estaban mirando cuando él no miraba. Era desconcertante, principalmente porque no sabía por qué lo estaban haciendo. Revisó 2 veces su uniforme, pero no había usado nada incorrectamente, y no había nada de malo en su apariencia además de su complexión. Quizás solo estaba imaginando cosas. No es probable, a menos que sea pura coincidencia, que el mismo estudiante lo siguiera por 3 pisos. Trató de moverse en un patrón aleatorio solo para ver si realmente lo estaban siguiendo o si simplemente caminaban en la misma dirección. Sus sospechas encontraron confirmación cuando subió al 3er piso solo para descender al 2º nuevamente desde otro tramo de escaleras. No había forma de que alguien siguiera esa ruta para ir a alguna parte. Obviamente lo estaban siguiendo. ¿Pero por qué? Rin no estaba de muy buen humor. Las noches de insomnio y la preocupación constante habían erosionado su paciencia desde hacía mucho tiempo. En ese momento, incluso el proceso habitualmente profundamente arraigado de mantener las apariencias se estaba convirtiendo en una tarea ardua. Definitivamente no estaba dispuesta a seguir el ritmo de las travesuras de sus compañeros, por lo que ignoró por completo las miradas no tan sutiles que le enviaron. ¿Y qué si no dormía bien? ¿Qué les importaba cómo se veía? Realmente ni siquiera la conocían, eran simples simplones satisfechos con la persona que ella inventó por ellos. Como se atrevieron a juzgarla por no estar a la altura de vez en cuando. Por supuesto, mientras despotricaba por dentro, seguía sonriendo agradablemente por fuera. Después de todo, era una magus disciplinada. Se necesitaría algo extremadamente molesto para irritarla lo suficiente como para explotar. Sí, algo como Matou Shinji, por ejemplo. Matou Shinji estaba en pie de guerra. No podía creer que realmente había cuidado a ese chucho esa mañana por pura amabilidad. Se había tomado la molestia de informar a Emilia de cuánto apestaba y esa era la forma en que le devolvía el dinero. Caminó por los pasillos en busca de la traidora pelirroja que se atrevió a poner sus manos sobre una chica que le pertenecía. Ya era bastante malo que monopolizara a su hermana todos los días, pero podía pasarlo por alto. Se suponía que eran amigos, así que no tenía nada de malo compartir algunos juguetes usados. Tosaka era un asunto completamente diferente. Ella era un magus y pertenecía a un magus. No es que Shinji fuera uno, pero era lo más cercano a él. Shirou no tenía derecho a tocarla después de haberse cansado de ella, y mucho menos cuando todavía tenía que hacer su movimiento en primer lugar. Algunas cosas no se pueden pasar por alto ni perdonar. Ya era hora de poner al advenedizo arrogante en su lugar. Emilia rugió cuando vio a su objetivo descender del 3er piso. Shinji, ¿qué? GH. Las palabras de Shirou quedaron atrapadas en su garganta cuando Shinji agarró el cuello de su camisa. ¿Cómo te atreves, Emilia? ¿Cómo te atreves a tocarla? ¿Qué, Shinji? ¿De qué diablos estás hablando? No te hagas el más tonto de lo que ya eres, gruñó, ignorando por completo al resto de la multitud que ahora los miraba sin excepción. Yo sé lo que hiciste. Supongo que eso es bueno para ti, asintió Shirou, pero realmente no tengo idea de qué se trata todo esto. Por supuesto. Como si hubieras hecho más de una cosa remotamente digna de mención en tu vida. Estoy hablando de Tosaka. ¿Tosaka? Shirou respondió inteligentemente. ¿Qué hay de Tosaka-san? Si Shinji hubiera estado más tranquilo y un poco más inteligente, entonces se habría dado cuenta de la situación en ese momento. La falta de vergüenza por parte de Shirou ante la mención de su supuesto amante el día después de que se casaron dijo lo suficiente sobre la veracidad de los rumores en curso. Tal como estaban las cosas, Shinji continuó soltando sus tonterías para que todos las escucharan. Estoy diciendo que sé que la golpeaste. Todos lo hacen. Espera, ¿se refería a golpearla como en? No bastardo. Deberías seguir adelante. GHHHK. Los ojos de Shinji se cruzaron y su boca se abrió en un grito silencioso cuando el agarre alrededor de su camisa perdió fuerza. Shirou miró preocupado a su amigo convertido en acusador. Era como si todas las fuerzas lo hubieran abandonado repentinamente y él simplemente se quedara allí con la boca abierta. En ese momento, Shirou miró hacia abajo y notó algo. Había un pie, definitivamente femenino, sobresaliendo de entre las piernas de Shinji, aplastando su ingle de una manera obviamente dolorosa. Shirou hizo una mueca de simpatía. No es que Shinji se lo mereciera por lo que había insinuado, pero hay una camaradería básica entre los hombres cuando se trata de lesiones genitales. Ya sabiendo lo que encontraría, Shirou miró detrás de Shinji congelado e hizo una mueca de nuevo.
Con una expresión de absoluta tranquilidad, Tosaka Rin se paró con un pie firmemente plantado en la ingle de Shinji. No había ningún indicio de furia en su rostro, y eso lo hacía aún más aterrador. La audiencia se quedó paralizada de incredulidad ante su inusual demostración de violencia. Tosaka-san. ¿Qué pasa, Emilia-kun? Preguntó normalmente, como si no hubiera nada extraño en la situación, o como si no sintiera ninguna tensión en la posición que estaba manteniendo. Creo que Shinji entendió el mensaje. Supongo. Regresó su pie al lado de su compañero con una gracia que solo debería haber pertenecido a un pateador de ingle experimentado. Sin el apoyo de la pierna de Tosaka, las rodillas de Shinji se doblaron y se desplomó en el suelo con la cara todavía congelada en la mejor imitación de un pez que Shirou había visto. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Issei, finalmente uniéndose a la escena y viendo el cuerpo inerte de Shinji Matou-kun. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Emilia-kun, ¿qué pasó? Shirou se calló, sin saber exactamente cómo expresar la situación. Creo, dijo Tosaka con una calma antinatural, que alguien debió habernos visto a Emilia y a mí en las últimas noches y llegó a una conclusión equivocada sobre nuestra relación. ¿Cómo se relaciona con la situación actual? Parece que Shirou finalmente encontró la palabra, que alguien debe haber exagerado un poco con los chismes y haber hecho que la gente crea que Tosaka-san y yo estamos teniendo, ya sabes, una aventura. Y Matou-kun empezó a echar espuma por la boca. ¿Cómo? Pudo haber expresado en voz alta sus pensamientos sobre la aparente situación, y mi pie podría haberse resbalado accidentalmente entre sus piernas cuando me acerqué a él para explicarle cómo son las cosas, declaró Tosaka, frunciendo el ceño con falsa culpa. Realmente lo siento por lastimarlo. La multitud a su alrededor parpadeó y creyó la excusa de Tosaka sin pensarlo dos veces. Increíble, se dijo Shirou al darse cuenta de esto. Es increíble cómo la gente se aferra a una historia descaradamente falsa para preservar su percepción retorcida de la realidad. Tosaka-san, realmente eres temible para usar tal cosa a tu favor. Issei suspiró. Bueno, ten más cuidado en el futuro, Tosaka-san. Acompañaré a Matou-kun a la enfermería, ahora. Y para aclarar este malentendido, estuve allí con ellos estas últimas noches. Nada ocurrió algo inapropiado, ya que estábamos ocupados buscando a la desaparecida de tercer año. Nuestra reunión no fue ni remotamente un evento social. Eso pareció hacer que la multitud susurrara de nuevo. Si un tipo honrado como Ryudo Issei decía que no pasaba nada, entonces no pasaba nada. Con el asunto resuelto, el resto del cuerpo estudiantil regresó a sus actividades diarias como si nada hubiera pasado. Issei también se fue en dirección a la enfermería para buscar ayuda para el niño abusado. Gimió Shirou, claramente desorientado por el desarrollo surrealista. Bien. No sirve de nada sorprenderse por un giro inesperado de los acontecimientos durante demasiado tiempo. Tosaka a su lado no habló por un momento. Perdón por eso, Emilia-kun. Parece que te arrastré en una situación ridícula, y por nada más. Había algo en su postura que hablaba de cansancio y derrota. Shirou podía entender su situación y se preguntó cómo podría ayudarla. Bueno, eso podría no ser realmente cierto, dijo, ponderando si lo que estaba a punto de hacer era prudente. Le pedí a un amigo mío que investigara este caso y removió un nido de avispas. Me dejó algunas notas sobre lo que descubrió antes de salir de la ciudad. Sacó un sobre de su bolsillo trasero. Aquí tienes una copia. Pasé anoche tratando de averiguar algo, pero no logré conseguir nada. Quizás tengas más suerte. También intentaré dárselo a la policía discretamente sin que nuestros nombres se involucren. Emilia-kun, esto es. Se detuvo mirando el sobre y luego a él con estupefacta sorpresa. No sé qué decir. No hay nada que decir, respondió. Solo prométeme que dormirás un poco antes de repasar este material. No parece que hayas estado durmiendo bien recientemente. ¿Eres de los que hablan?, se burló ella, mirando las bolsas bajo sus ojos. Lo sé. Hoy me saltaré la práctica de tiro con arco y dormiré unas horas. Necesito estar en la cima de mi juego para esto. Lo siento por molestarte tanto. No es un problema. Además, ahora que sabemos que hay más en esto de lo que se pensaba inicialmente, debemos hacer algo. Tienes razón, estuvo de acuerdo. Gracias, Emilia-kun. En cualquier momento, reconoció. Tengo que irme ahora. La hora del almuerzo casi ha terminado y todavía tengo que comer. Grow. El estómago de Tosaka anunció en voz alta. Y tú también, por el aspecto de las cosas, añadió, empapando en sudor por la molestia que vio en su rostro. Sin duda fue provocada por la segunda traición perpetrada por su estómago en un par de días. Tengo un bento extra, ¿sabes? ¿Quieres acompañarme?
A este paso, te deberé incluso más de lo que ya te debo, se quejó el avaro Tosaka. Estoy seguro de que habrá muchas oportunidades de devolver el favor si realmente quieres. Supongo que es cierto. Bueno, entonces, Emilia-kun, parece que estoy a tu cuidado de nuevo. Dirige el camino. Estoy hambriento. Con eso, pasó junto a él sin mirar atrás. Oí, Tosaka. Espera, corrió tras ella, contento de haberla animado un poco. No estaba seguro de que fuera sabio conectar a Archer y Shirou desde la perspectiva de Tosaka, pero razonó que no había forma de que ella pudiera conectar sus dos identidades solo con eso. También era consciente de que ella no tenía la misma familiaridad que él con el inframundo local y, como tal, era poco probable que encontrara algo en el material que le dio. Era simplemente una forma de dirigir su esfuerzo y mostrarle un poco de progreso, nada más que un pequeño placebo para sus preocupaciones. El problema era mantener el otro extremo de su promesa: entregar la información de Nezumi a la policía y asegurarse de que la tomaran tan en serio como él. Fue una tarea difícil. No tomarían en serio a Emilia Shirou, e incluso si lo hicieran, no podría decir de dónde venía la información, solo se pondría a sí mismo en una situación no deseada. Archer, por otro lado, no podía simplemente entrar en la comisaría y exigir ser escuchado. Sus pistas anónimas solo sirvieron para poner fin oficial a una situación que ya había afrontado. Este era un asunto completamente diferente y necesitaba la red de información de la policía para resolverlo. El problema era cómo proceder, cómo y con quién podría ponerse en contacto para solucionar este problema. ¿Conocía a alguien en la aplicación de la ley que fuera lo suficientemente motivado y competente? Un nombre apareció en su mente, y fue la peor idea en la historia de las malas ideas. También era el único que tenía. Capítulo 9. Noche de revelaciones. Capítulo 8. Noche de revelaciones. Mala idea, mala idea, mala idea, mala idea, la madre de todas las malas ideas. Ese era el mantra que Shirou seguía cantando en su cabeza mientras saltaba de techo en techo, persiguiendo el auto del hombre del que debería mantenerse lo más lejos posible. Pero no se trataba de su bienestar o de sus ganancias, y aunque no tenía la intención de ser puesto tras las rejas, tampoco podía permitirse el lujo de ser exigente. Involucrarse directamente con la policía era un movimiento arriesgado, pero si lo lograba, obtendría otra herramienta útil para su misión. No confiaba en la policía en su conjunto. No podía, ya que sabía cuán fácilmente un magus podía influir en cualquier investigación, ya sea a través de los tirones de la organización o mediante la aplicación directa de taumaturgia. Matar, lavar el cerebro, sobornar, todo era un juego limpio cuando se trataba de encubrir un crimen cometido a través o en relación con la magia. Estaba enfermo y retorcido, pero también era la única forma factible. Los humanos comunes no fueron entrenados para lidiar con los aspectos sobrenaturales del mundo, y revelar la existencia de la magia simplemente estimularía una búsqueda de poder que solo terminaría en guerras más elaboradas con un mayor número de cuerpos. Lo que no le gustó fue el abuso que se hizo de este principio. Los magos a menudo consideraban a otros seres vivos como poco más que insectos y los trataban en consecuencia. No era inusual que un magus experimentara su oficio con personas vivas, y la asociación no se molestaría en actuar siempre que el secreto de la magia no estuviera en peligro. Y ahora él, un usuario de magia, estaba a punto de involucrar a un oficial de policía en su propia cruzada. Aparte del hecho de que corría el riesgo de ser arrestado, también estaba acercando a un hombre teóricamente honesto al peligroso mundo de magia. Incluso si no tenía la intención de revelarle una sola cosa al hombre, su mera presencia actuaba como una distorsión de su vida mundana. Era la razón por la que los magos solían ser tan apartados del resto de la sociedad. Su trato constante con el funcionamiento interno del mundo creó ondas que eventualmente afectarían a aquellos que estaban demasiado cerca. Podría ser un pequeño cambio de fortuna o una gran catástrofe, ya que la guerra del Santo Grial demostró ser demasiado. Era una regla muy básica del mundo: el poder siempre influyó en la realidad, y un poder secreto lo fue aún más. Fue la razón principal para que él usara una máscara. Si el usuario de magia barra arquero vigilante y Emilia Shirou no fueran considerados la misma persona, el efecto de esa alteración afectaría mucho menos a su entorno. Fue por el bien de proteger a sus amigos, antes que a él mismo, de la repercusión de sus acciones. Y ahora estaba a punto de atraer a alguien en esta retorcida existencia suya, aunque solo fuera parcialmente. Nezumi ya arriesgó su vida por eso, pero le habían dado una opción: enfrentar a la policía por sus pequeños delitos o trabajar para él. Quizás Nezumi no lo había visto como una gran elección, pero podría haberse alejado de su oferta. Toji Yutaro no tuvo tanta suerte. Tenía algo que le faltaba a Nezumi.
sentido del deber. Él era un policía, y además muy motivado. Sus ideales no coincidían con los de Shirou, pero él no era un mal hombre y tampoco era el tipo de persona que simplemente ignoraría un crimen por el peligro. Una vez que se involucró, no había posibilidad de que volviera. Su elección de trabajo demostró que estaba dispuesto a correr riesgos, pero ¿eso significaba que Shirou tenía derecho a aprovechar eso? No lo creía, pero, de nuevo, no se trataba de él. Dojima estacionó frente a su casa y paró el motor. El camino estaba vacío a esa hora y Nanako ciertamente ya estaba dormido. Pasó otra noche y a la mañana siguiente se iría antes de que su hija se levantara. Quería mucho a su hija, pero era mejor policía que padre. Se odiaba a sí mismo por eso, pero la verdad era que apenas podía soportar estar en presencia de su hija. Le recordaba demasiado a su madre y cómo les había fallado a ambos al no poder llevar a su asesino ante la justicia. Había sido un típico atropello y fuga, pero nunca logró encontrar al culpable. Pasó días y noches buscando pistas, tratando de encontrar al bastardo que le quitó la vida a su esposa, pero había pocos testigos y menos evidencias. Enterró su dolor y su vergüenza en su trabajo con el resultado de distanciarse del último pariente vivo que le quedaba. Bueno, tenía una hermana y un sobrino viviendo en el extranjero, pero no había tenido noticias de ellos en años, así que no contaban. Tuvo suerte de que Nanako fuera una chica responsable y más que capaz de cuidarse sola. Sin embargo, a veces la forma en que lo miraba le hacía comprender que todavía necesitaba a su padre, y él no sabía cómo serlo. Honestamente, se sintió un fracasado. Suspirando, salió de su auto, cerró la puerta y rápidamente se congeló en el acto. No estaba solo, definitivamente no estaba solo en la calle aparentemente vacía. Había una quietud antinatural en el aire que no podía pasar por alto. La clase de atmósfera tensa que precede a un tiroteo había enviado a muchas personas a la cárcel. No dejaría pasar a algunos de ellos por venir en busca de venganza. Alguien como ese psicótico Matsuo de su antigua ciudad natal, por ejemplo, debería haber terminado su oración un par de semanas antes. Con descuento por buen comportamiento había matado a 2 personas y secuestrado a varias más antes de que Dojima y su equipo lo arrestaran. No podía ver a nadie en la carretera bien iluminado por luces artificiales, pero había muchos puntos oscuros donde alguien podía esconderse. Sin embargo, la sensación de ser observado no venía de los lados sino más bien, de arriba. Instintivamente, su mano derecha se deslizó debajo de su abrigo y con un movimiento rápido lo sacó, se dio la vuelta y apuntó por encima de la farola detrás de él. Ninguno. Solo un poste con una luz adjunta. ¿Qué diablos esperaba? ¿Arquero? Definitivamente necesitaba dormir un poco. Realmente tienes instintos agudos, detective Dojima-san. Para su crédito, Dojima no saltó fuera de su piel, optando por apuntar su arma en la dirección aparente de la voz. Un lugar vacío de nuevo. ¿Quién eres? Muéstrate, ordenó con firmeza. No mientras estés señalando esa cosa, dijo la voz incorpórea. Vino de nuevo detrás de él. No quiero hacerte daño, solo quiero hablar contigo. Podrías haberlo hecho en la estación de policía, respondió Dojima todavía sosteniendo su arma. No creo que pudiera haberme alejado de eso, dijo la voz en tono de broma. ¿En serio, Dojima-san? O hablo contigo y me voy o simplemente me voy. Estás asumiendo que me interesará lo que tienes que decir. Ciertamente eso espero. La voz se rió entre dientes sin la malicia que se esperaba de alguien que acechaba en las sombras, considerando que eres tú quien me ha estado buscando durante las últimas semanas. Archer, siseó Dojima. ¿Por qué no había pensado en él? Bueno, quizás porque el culpable no suele ir a buscar al policía que intenta arrestarlo. ¿Qué deseas? Simplemente intercambie unas palabras con usted sin que le disparen ni lo arresten en el proceso. Mala suerte, chico. Arrestarlo es mi trabajo principal en este momento. Lo sé, pero o me voy ahora mismo y no volverás a verme ni a saber nada de mí, o me das tu palabra de que podemos tener esta conversación en paz, y tal vez descubras algo sobre mí que no tendrías la oportunidad. A lo contrario. ¿Qué tienes que perder? Nada, pensó para sí mismo. Obviamente no confías en nosotros, los policías, o no harías las cosas que haces. ¿Por qué estás dispuesto a confiar en mi palabra? Si estuviera buscando a un policía, habría llamado a la policía, dijo Archer desde otro lugar. Vine aquí para hablar con Dojima Ryutaro, no con un policía. Dojima suspiró y enfundó su arma. Tienes mi palabra. ¿Qué más se suponía que tenía que decir a eso? Gracias, dijo Archer saliendo de una sombra no muy lejos de él. El detective miró al vigilante vestido de negro de la cabeza a los pies. Su atuendo le impedía discernir algo más que su altura y sexo, y su voz tuvo que ser alterada de alguna manera. Era demasiado profundo para pertenecer a un simple niño. Sus brazos estaban a los costados, completamente relajados y no amenazantes, pero no había duda de la tensión en el resto de su cuerpo. Estaba listo para saltar en cualquier momento. ¿De qué querías hablar?
Preguntó tratando de no traicionar su ya obvia curiosidad. La situación era interesante, por decirlo menos. Hubo una desaparición hace unos días. Una estudiante de secundaria desapareció cuando regresaba a casa de una noche con amigos. Kazama Yukiko, citó de memoria. ¿La conoces? Mi socio Arachi está trabajando en su caso. Una típica fuga por lo que he escuchado. Supongo que tu participación significa que hay mucho más detrás. ¿O tu interés en ella es algo personal? El primero, respondió sin perder el ritmo demasiado. Dojima esperaba poder conectar a la chica con él y trabajar desde allí. He estado investigando su desaparición, pero salí con muy poco. Uno de mis informantes, sin embargo, casi fue asesinado por eso. Dojima entrecerró los ojos. No había oído hablar de ningún intento de asesinato, pero luego recordó que habían arrestado a un notorio asesino a sueldo. Tú eres el que atrapó a ese tipo Sakaki ayer, comentó TCH. Debería haber sabido que mis colegas no podrían llegar a un tipo así por sí mismos. Sí, eso fue obra mía. Pensé que lo sabrías de inmediato. Debería haberlo hecho, gruñó, pero eso no importa ahora. ¿Qué tienes? Archer sacó un sobre de su chaqueta, una lista de nombres, en su mayoría. Alguien aquí debe tener una conexión lo suficientemente alta como contratar a un sicario de ese calibre. Yo mismo los cuestionaría, pero entre encontrarlos y hacer que hablen me tomaría demasiado tiempo. Si Kazama realmente ha sido secuestrada por una organización y no por una sola persona, entonces podría ser enviada a cualquier lugar en cualquier momento. Si estamos hablando de trata de personas o prostitución, entonces ya podría ser demasiado tarde, coincidió. Dojima estaba más que un poco molesto por toda la situación. Extendió una mano. Pasaré esas cosas a mis colegas. No, se negó Archer. Si hubiera querido eso, no te habría buscado. Teniendo en cuenta lo que acabas de decir sobre el tipo que te entregué esta mañana, ambos sabemos que no se puede confiar en la mayoría de tus colegas. O perderían tiempo tratando de trabajar averiguar cómo atribuirse el mérito de esto sin que les salga el tiro por la culata, o lo harían desaparecer para ocultar su incompetencia. Las posibilidades de que esta información llegue a manos de alguien de confianza son demasiado escasas. Kazama no puede permitirse hacer una apuesta así. Dojima se frotó el puente de la nariz y suspiró. Era bastante nuevo dentro de su departamento y, considerando sus recientes descubrimientos, no podía discutir con las palabras del justiciero. Está bien, dijo finalmente, me ocuparé de esto personalmente, pero responderás alguna pregunta a cambio de este favor. Responderé una sola pregunta, concedió Archer, y nada que pueda revelar mi identidad, así que elige con cuidado. ¿Una sola pregunta? Tenía cientos de cosas que quería preguntarle. Él fue el punto fundamental de su misión autoproclamada para averiguar qué sucedió en Fuyuki. Bueno, entonces ¿por qué no preguntarle exactamente eso? Está bien, estuvo de acuerdo. ¿Tienes alguna idea de lo que está pasando en esta ciudad? Tendrás que ser más específico que eso. No me alimentes con esta mierda, le espetó. Extrañas desapariciones, extrañas muertes, suicidios que no tienen ningún sentido. Un hotel fue demolido por terroristas anónimos después de que iniciaron un incendio para evacuar a las personas que estaban adentro, y poco después se produjo ese incendio que mató a 500 personas. Ni siquiera quiero mencionar el avistamiento de extrañas criaturas, pero probablemente debería. Hay suficientes cosas locas para ejecutar una temporada de esa vieja serie estadounidense y nadie habla de eso. Dojima vio cómo los ojos de Archer se agrandaban mientras despotricaba sus sospechas, solo para entrecerrarlas en lo que parecía una expresión de seria preocupación. Era difícil de decir con la máscara que ocultaba la mayor parte de su rostro, pero la evidente reacción del chico, que no temía luchar contra criminales y enfrentarse a un detective, fue prueba suficiente de que sabía algo. Él tenía que. Shirou estaba conmocionado. Su corazón martilleaba a un ritmo impresionante mientras su mente exploraba las posibles implicaciones de lo que acababa de escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué sabía de esas cosas? La organización y la familia Tosaka deberían haberse encargado de todas las pruebas y testigos, pero evidentemente se les debió haber escapado un montón de cosas. No, en primer lugar era imposible ocultarlo todo, especialmente en una época en la que los teléfonos móviles tenían cámaras incorporadas y conexiones a internet. De hecho, era sorprendente que la Guerra del Santo Grial no hubiera revelado la existencia de la magia al resto del mundo.
Fue solo gracias a que la torre del reloj tenía el control de los medios de comunicación y los sobornos rigurosos a políticos y agentes de la ley en todo el mundo que las cosas se mantuvieron en secreto. Era obvio que alguien lo suficientemente inteligente, lo suficientemente motivado y con acceso directo a los archivos policiales se daría cuenta de que había un panorama más amplio detrás de eventos aparentemente no relacionados. Fue aún más en Fuyuki, donde varias líneas de ley diferentes se cruzaron. El lugar era un imán natural para criaturas espirituales de todo tipo y magos sin escrúpulos que querían experimentar su oficio lejos de los ojos de la asociación, pero con una fuente de energía de fácil acceso. Fue la razón por la que se nombró a un mago de confianza como segundo propietario para vigilar la tierra. Esto no estuvo mal, esto tampoco era solo una lata de gusanos, esta era una tormenta de mierda en toda regla que amenazaba con desbordarse y tragarse a este hombre entero. Bien, podría ser el comienzo de una purga de la asociación como no había sucedido en siglos. Arquero. La voz de Dojima lo sacó del escenario imaginario que su mente estaba dibujando. Dojima-san, dijo con acero en su voz, toda la noche no sería suficiente para contarte lo que pasó en Fuyuki de una manera que tenga sentido para ti. Solo puedo darte una advertencia. Olvídalo. Ni una oportunidad, chico. Soy policía. No puedo tolerar este tipo de cosas. No voy a girar la cabeza hacia el otro lado y fingir que no sucedió. Dime quién está detrás de esto, y los haré arrestar incluso si tengo que pasar mi vida buscando pruebas. No. No lo entiendes. No harás tal cosa. No pasarás tu vida. La tirarás a la basura. Estas personas de las que quieres saber, no son lo que piensas. No son responsables de estos eventos, en su mayoría tratan de mantenerlos alejados del público en general. Hasta el punto de matar. Mataron para evitar que se revele lo que sea que quieren mantener en secreto. Lo hicieron. Y lo harán. Si alguien se entera de que te das cuenta de que estás muerto. Puedo cuidar de mí mismo, protestó. No lo suficiente, Archer negó con la cabeza, créeme. Una placa y una pistola no los detendrán ni por un momento. ¿Quiénes son ellos? El nombre que usan para sí mismos no significa nada para ti, ni para nadie más que no sea parte de su grupo. Dios, no puedo creer que estemos teniendo esta conversación. Olvídate de esto. No hables al respecto con cualquiera, ni siquiera contigo mismo. Puedo lidiar con... ¡No! Y además esto ya no se trata solo de ti. Ya sabes demasiado. Si vinieran, no te sacarían simplemente. Matarían a cualquiera que apenas hayas insinuado algo sobre esto. Tu familia, tu mascotas e incluso a tu pareja. Matarían a todos y harían que pareciera un accidente. Nadie lo cuestionaría dos veces. ¿Son del gobierno? ¿Un servicio secreto? No puedo decirte nada más que esto. Mira, esto es más grande que tú y yo, Dojima-san. Tal vez en el futuro pueda darte una respuesta más detallada, pero ahora mismo no lo harías. Créeme. Tienes que ser paciente y confiar en mí con esto. No hables con nadie. Dojima no era el tipo de persona que se asustaba fácilmente, pero las palabras de Archer solo reavivaron las llamas de sus miedos. Quienquiera que fuera este grupo detrás de los silencios masivos, claramente tenía que tener un fuerte control sobre la policía y el gobierno. Sus sospechas iniciales de que Archer podría ser algo consciente de estas maquinaciones fueron derrotadas por las claras preocupaciones del justiciero para empeorar las cosas. No parecía que estuviera preocupado por sí mismo en absoluto. Era como si estuviera seguro de que este grupo aparentemente todopoderoso no era una amenaza para él como puede ser. Ciertamente, si quisieran silenciar a todos los que tuvieran el más mínimo conocimiento sobre ellos, también irían tras él, ¿verdad? A no ser que eres una de estas personas. Este grupo, eres uno de ellos. Tenía sentido, ¿no? Era el polo opuesto de su estimación inicial, pero todavía se ajustaba a los parámetros. No, Archer rápidamente negó. Yo no soy uno de ellos, simplemente alguien autorizado a saber por circunstancias particulares. Me opongo a lo que hacen, incluso si estoy de acuerdo en que ciertas cosas deben mantenerse en secreto para el bienestar de todos. Lo que quiero es mantener a la gente a salvo, y este conocimiento puede matar y matará a muchos. Por favor, Dojima-san. Confía en mi juicio por el momento, terminó Shirou, inclinándose ligeramente por la cintura. Miró al vigilante inclinado con toda la concentración que pudo reunir en ese mismo momento. Tuvo que decidir si era un enemigo o un aliado. ¿Podría hacerlo? ¿Podría confiar en una persona escondida detrás de una máscara? ¿Alguien que no respondió a la misma ley que había jurado respetar? Está bien, concedió, pero será mejor que no me hagas esperar demasiado.
Mientras tanto, intentaré averiguar lo que pueda sobre tu novia desaparecida. ¿Cómo puedo ponerme en contacto contigo? Gracias Dojima-san, dijo aliviado en cuanto a contactarme, simplemente pasaré por tu casa todas las noches alrededor de esta hora. ¿Estaría bien? Simplemente no me embosques más. Toca la segunda ventana en el lado este de mi casa. Es mi estudio, así que mi hija no debería venir allí aunque todavía esté despierta. Entendido. Y gracias de nuevo por confiar en mí. Me iré ahora. Cuidado ahí fuera, chico. Shirou se retiró a las sombras, fuera de la vista, antes de saltar hacia los techos nuevamente. Con toda honestidad, se consideraba afortunado. No solo obtuvo la ayuda que necesitaba, sino que también descubrió una fuga importante en la red de secreto de la Torre del Reloj y había logrado contenerla, al menos por el momento. Fue a la vez aterrador y reconfortante el hecho de que Dojima fuera capaz de juntar tantas pistas y conectarlas con él. Era un testimonio de su habilidad. Por otro lado, era una potencial bomba de tiempo. A diferencia de lo que hizo con el asesino de la noche anterior, no podía simplemente obligarlo a olvidar. Funcionó solo para recuerdos recientes, ya que podía encerrarlos sin comprometer el resto de la mente. Si hiciera lo mismo con otros recuerdos que estaban inevitablemente vinculados con otros, entonces crearía agujeros que el dueño de la mente naturalmente trataría de recuperar, estableciendo eventualmente en las mismas evidencias que originaron el problema, con el agravante de que alguien lo había hecho a propósito. Le hizo olvidarlos. Si eso sucediera, establecer un vínculo de confianza con él sería casi imposible. Naturalmente, sospecharía de todos los relacionados con el caso porque solo alguien involucrado en él estaría interesado en mantener las cosas en secreto. No, el mejor camino era ganarse la confianza de Dojima, incluso si eso significaba revelar cosas aún más comprometedoras. Tenía que darse cuenta del nivel de peligro que representaba la asociación. Él estaba a favor de luchar contra las políticas de la Torre del Reloj, pero ni siquiera él era lo suficientemente idiota para pensar que podía enfrentarlas de frente. Esa fue una batalla que tuvo que librarse desde adentro y con muchos aliados poderosos para respaldarlo. Sin embargo, fue frustrante cómo la fuerza moral de Dojima resultó ser un dolor en el trasero. Si él fuera cualquier otra persona, podría haber lidiado con la situación de varias maneras, pero Dojima podría y seguiría este caso hasta que lo mató a él y potencialmente a la mitad de Fuyuki con él. Por supuesto, también existía la opción de silenciarlo permanentemente, pero la posibilidad ni siquiera cruzó la mente de Shirou, ya que estaba en total contraste con sus creencias profundamente arraigadas. Aún así, eso significaba que tenía otra cosa de la que preocuparse, mucho peor que el problema que provocó esta confrontación. Para empeorar las cosas, no tenía a nadie que pudiera ayudarlo a tomar una decisión adecuada en este asunto. Y para ser completamente honesto, todo este lío solo reforzó su creencia de que trabajar solo era mucho menos complicado. Iba a ser otra noche sin dormir de preocupaciones para el aspirante a héroe. A veces, ser el chico bueno era una mierda. En otro lugar, otro Magus pasaba la noche pasando por problemas similares. Fiel a su palabra, Tosaka Rin durmió una buena parte de la tarde solo para pasar la noche nuevamente preocupándose por sus amigos. Aunque las notas que le dio Emilia eran interesantes, no había forma de que pudiera sacarle cara o cruz. Simplemente no tenía los conocimientos básicos para hacer uso de esa información y eso la volvía loca. Una pequeña parte de ella quería estar enojada con Emilia. Tenía que saber que ella no podía hacer nada útil con estas cosas, pero de todas formas se las dio. Otra parte de ella se sintió agradecida. Era dolorosamente obvio que él le dio algo para ocupar su cerebro más de lo que podía hacer preguntas. De hecho, a pesar del esfuerzo invertido en leer esas cosas una y otra vez, estaba menos cansada que la noche anterior. Solo había sido un complot inteligente para asegurarse de que se tomara el tiempo para descansar adecuadamente y hacer que dejara de perder el tiempo con un curso de acción que obviamente no daría ningún fruto. Sí, agradecida era probablemente lo mejor que podía sentir con respecto a Emilia. Definitivamente se había ganado su respeto al ayudarla sin pedir nada a cambio. Ni siquiera trató de sacar provecho del obvio aumento de reputación que los rumores en curso sobre ellos dos. Por supuesto, él claramente no era del tipo que ni siquiera pensaba tal cosa, pero su punto seguía siendo válido. Emilia Shirou era un buen tipo de principio a fin. Estaba contenta de que fuera amigo de Sakura. Alguien como él ciertamente no la lastimaría a propósito, lo cual era más de lo que podía decirse de la mayoría de los chicos que conocía. Parpadeó, dándose cuenta de que había dejado vagar su proceso de pensamiento y Emilia realmente hizo un buen trabajo al dejar de pensar en su problema. Parecía que todo lo que hacía era ayudar a los demás. Cada vez que lo conocía, hacía todo lo posible por ayudar. Llegó a tratar con personas peligrosas para darle información
acción inútil para salvarla de sí misma. Se reclinó contra la silla en la que estaba sentada actualmente usando sus pies contra el soporte de la mesa anticuada, se echó hacia atrás, haciendo que la silla se ondulara sobre sus patas traseras, se arrullaba de un lado a otro mientras pensaba un poco más en su amigo pelirrojo, ¿debería atreverse a llamarlo? Todo lo que hizo fue por el bien de los demás, no importa cuán cansado estaba, todavía se empujaba hacia adelante y daba un poco más por la felicidad de otras personas, como si quisiera desesperadamente salvarlos de todo. ¿Porque alguien haría algo así? Porque sabía que la desesperación y la desesperanza de una vez, pero me han salvado ahora, todo lo que quiero hacer es salvar a otros del mismo destino con mis propias manos. Golpear. Se echó hacia atrás sin gracia junto con su silla, pero no prestó atención a la falta de elegancia de la situación ni al dolor punzante en la parte posterior de la cabeza. De ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. Ella no tenía ninguna prueba, era solo un sentimiento en sus entrañas, pero tenía sentido para ella. Era el capitán del club de tiro con arco, por el amor de Dios. Un tipo que hizo todo lo posible para ayudar a todos, incluso si estaba muerto de pie. Tenía muchas conexiones con el ciudadano menos apetitoso de Fuyukiri, a juzgar por las fotos de él que circulaban por la escuela. Estaba en buena forma física para interpretar el papel del héroe. ¿Por qué nadie más se había dado cuenta antes? Porque, por altruista que fuera, nadie lo asociaría con la figura imaginaria y ruda del justiciero vestido de negro. Por eso, parecía lo suficientemente dócil e indefenso como para que incluso ese gusano de Shinji pudiera acosarlo sin temer las consecuencias. Pero, ¿y si todo fuera solo una artimaña? No, incluso si no fuera una artimaña, todavía encajaría en el perfil. Sabía un par de cosas sobre tener una personalidad pública y una privada. Ninguno de los dos era falso, incluso si uno era un poco forzado a veces. Después de todo, ¿quién no usó al menos una pequeña máscara para interactuar con otros sin fricciones innecesarias? Se estabilizó sobre la mesa y respiró hondo. Fue algo importante. Eso era seguro. Definitivamente significaba que Emilia no era el idiota despistado que ella consideraba que era. Ella no tenía la certeza absoluta de su identidad secreta, pero incluso el sospechoso hizo las cosas diferentes. ¿O lo hizo? ¿Qué significaba para ella si sus compañeros de escuela y su compañero de búsqueda temporal pasaban las noches ayudando a la gente en problemas? Incluso si sus motivos fueran más profundos de lo que ella había pensado inicialmente, ¿realmente haría una diferencia para ella? En todo caso, significaba que era más ingenioso de lo que dejaba ver y definitivamente capaz de guardar un secreto, y además uno importante. Eso también significaba que tendría que mantener la guardia en alto cuando estaba cerca de él. Alguien que vivió una doble vida como ella tenía una gran probabilidad de detectar algo extraño en ella. Definitivamente no era alguien que aceptara una mentira obvia para preservar su percepción errónea de la realidad. No podía jugar con él como lo hacía con todos los demás, o se arriesgaría a que la engañaran. Pero en ese momento esas eran conjeturas simples. No tenía pruebas concretas y no era la fuente de su problema ni su solución. Todavía tenía un problema muy serio con el que lidiar que ni siquiera su ingenioso aliado podía resolver. Respiró hondo y dejó a un lado las variables innecesarias preparando su mentalidad de Madus. Sopesó sus opciones teniendo en cuenta la nueva conexión entre la desaparición de Yukiko y el mundo del crimen planteado por Emilia. Le quedaban pocas opciones. De hecho, era solo una opción. Por mucho que detestara admitirlo, no podía seguir adelante por sí misma a pesar de que su orgullo gritaba lo contrario. Por primera vez en su vida había pedido ayuda a su insufrible maestro. Ella murmuró su nombre con los dientes apretados. Kotomine Kirei.